Hola, hola, buenos días. Qué privilegio poder llegar hasta sus hogares llevando un mensaje de paz y esperanza en esta mañana preciosa que Dios nos ha dado y nos permite poder llevar este mensaje a cada uno de sus hogares. Yo quiero darle la bienvenida a todos los que se están ahí conectando. Estoy sin lentes, entonces no puedo ver quiénes son, pero yo veo que ya hay bastantes conectados. Así que le damos la bienvenida, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted prepare su corazón. Dios tiene una palabra de fe, de esperanza, de aliento para ti en esta mañana preciosa. Deje lo que está haciendo, siéntese con una tacita de café, un fresquito, un té, lo que usted quiera, pero como María, ¿verdad? A los pies del Señor. No seamos esas Martas que queremos todo hacerlo a la vez, sino pongámonos a los pies del Maestro para escuchar esa palabra preciosa. Así que yo le voy a pedir en esta mañana que me acompañe. Vamos a orar para dar inicio a esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta mañana tan preciosa y hermosa que tú nos has regalado, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Bendecimos esta mañana, bendecimos cada hogar, cada persona que está ahí en sus casas, Señor, hambrientas y sedientas de ti. Que esta palabra sea un rema, Señor, a sus vidas, que venga a cambiar, a transformar, Señor, la vida de las personas, mi vida, Señor, porque yo sé que tú nos vas a hablar. Te doy gracias, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a todos, Señor, los que están ahí escuchando en Moravia, fuera de Moravia, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das a nosotros como pastores, Señor, de poder llevar la palabra, Señor, hasta ellos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se desconecte. En unos breves segundos estamos con ustedes, así que esperen nuestra señal en unos 30 segundos y el pastor y yo venimos con una palabra de bendición. A empezar, ¿cuál es la palabra que tenemos en esta mañana? Porque creo que tenemos un mensaje de parte de Dios y el nombre del mensaje en esta mañana es ¿qué dice la Biblia acerca de cambiar? ¿Qué dice la Biblia acerca de cambiar? ¿Se podrá cambiar? Amén. Yo conozco gente que dice, es que yo conozco a alguien que no puede cambiar, ese no hay forma de cambiarlo, nunca va a cambiar porque ese va a ser igual toda la vida, malo como él solo, ¿verdad? Y uno tiene esas, no sé, ese tipo de ideas a veces de que Dios no puede cambiar a alguien por más malo que sea, Dios lo puede O cambiar. uno mismo que a veces dice, Dios me hizo así, si yo tengo este mal carácter o yo tengo estas malas actitudes, por algo él será, el Señor así me hizo y no, jamás. Sí. O a veces decimos, ya estoy muy viejo para cambiar. También, Yo he oído también. eso también. Gente adulta mayor que dice, no, ya yo no voy a cambiar porque ya estoy muy viejo para cambiar. Nunca hay una edad para que Dios no pueda operar en nuestras vidas. Dios puede operar en un joven como puede operar en un anciano. Dios puede operar en jóvenes tipo Samuel como en ancianos, como muchos de los que siguieron al Señor, muchos de los profetas y también hombres de Dios del Nuevo Testamento, hombres y mujeres de Dios del Nuevo Testamento. Yo creo que Dios quiere enseñarnos por medio de su Espíritu Santo que Él puede cambiarnos. Ahora, hermanos, yo quiero que entiendas esto, no es algo que sea de nuestra propia fuerza, no es porque yo tengo fuerza de voluntad, entonces yo voy a cambiar. Richard, bienvenido, un gusto tenerte. Richard Alfaro, lo bendecimos y bendecimos a su familia en el nombre de Jesús. No es por nuestras propias fuerzas, mi amor, porque a veces uno puede pensar, bueno, ese tipo es disciplinado o va a lograrlo, pero yo creo que para el cambio interno, usted puede hacer cambios de conducta, pero el cambio interno, el cambio de corazón,
solamente puede ser llevado a cabo por la obra del Espíritu Amén. Santo de Dios, la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió en la cruz para que tú y yo fuéramos redimidos, para que fuéramos perdonados, limpiados de nuestros pecados. Es la obra que Cristo hizo. No es por usted, no es por mí, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero que entiendas esto. Dios siempre va a ser el que dé el primer paso en nuestras vidas. A veces pensamos, no, es que yo soy muy bueno, entonces yo voy a venir a Dios. No, no, Dios es el que siempre inicia el contacto con nosotros. Él es el que empieza, el Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar detrás de bambalinas, empieza a enviarte gente que te hable de la palabra, que eso le puede estar pasando a muchos en este tiempo. Pero déjame leer un pasaje muy conocido. Está en Romanos 3:23, dice la escritura, leo la Reina Valera del 60, dice así: por cuanto todos pecaron, diga conmigo, todos pecaron. Todos pecaron. Gracias, mi amor. Espero que usted haya dicho, todos pecaron. Si dijo todos pecaron, lo felicito. ¿Ah? ¿Qué le parece? Yo tengo ahí un grupo de gente que le digo y aplaudo, ¿ok? De verdad, lo felicito. Porque sí, todos pecaron, todos pecamos. Aquí no hay alguien que pueda decir, no, yo no he pecado jamás, porque entonces, no sé, el único que no ha pecado es Jesucristo. Usted haría, si usted dice que usted no ha pecado, dice que haces mentirosa la palabra y mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. No hay forma para llegar a Dios por nuestras obras, porque todos pecamos, todos fallamos. No importa cuán buenas sean tus obras, nunca serán suficientes. No importa cuán bueno tú te consideres, nunca tu bondad, tu, qué sé yo, lo bueno que eres, ¿verdad? Tu rectitud, tu integridad, nunca serán lo suficientemente altas como para llegar a Dios. Y entonces es Dios el que va a iniciar ese camino hacia la redención, y lo inició por medio de Cristo Jesús. Él envió a su Hijo a morir por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo creo que eso es importante que lo entendamos, que es Dios el que da el primer paso para que usted y yo nos acerquemos a Él. La Biblia dice en Efesios, mi amor, que todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, todos. No había ni uno solo vivo. Necesitábamos la obra redentora de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer a nuestras vidas convicción de pecado, arrepentimiento y transformación. El primer punto es que tu naturaleza pecadora puede cambiar. Amén, amén. Por todo es interesante cómo la naturaleza pecaminosa con que todos nacemos, porque todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Si no me cree, vea lo que dice la palabra de Dios, lo que dice David. Si decimos, no, esta no es, perdón. He aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido. Hermanos, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa y es ese aspecto que hace al hombre que sea rebelde contra Dios. Usted nada más tiene que encender las noticias para usted darse cuenta la decadencia en que está la humanidad, cómo hemos perdido los valores, cómo se ha perdido nuestros principios, ¿verdad? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías 5. Exactamente, entonces tenemos todos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos limpia, nos lava, nos cubre con su sangre preciosa, nos convierte en una nueva mujer, un nuevo hombre, pero la naturaleza pecaminosa queda ahí. Es con la que nosotros tenemos que trabajar. Es cuando se quiere levantar. Por eso la naturaleza pecaminosa nosotros tenemos que combatirla con la palabra de Dios, con comunión con el Espíritu Santo, con comunión con el Padre, porque si no, esa naturaleza siempre quiere levantarse. Dice Gálatas 5, creo que es, que el Espíritu y la carne no se pelean, no es la palabra correcta. Contienden entre sí, porque siempre hay como un pleito, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa o la carne siempre quiere levantarse en contra. ¿Quiere usted hacer ayuno?
¿verdad? Que la naturaleza empieza, yo como muy poquito, ¿verdad que sí, gordo? Pero tardo en hacer ayuno y yo ando abriendo refrigeradoras y todo buscando comida según yo, ¿verdad? Porque Sí. esa es la carne que se quiere levantar. Trate usted de querer orar, levantarse, proponerse, para levantarse en la mañana a orar, y sucede lo mismo, te dormís y cuando te despertaste ya es de día o algo así, porque es la carne la que está levantándose. Por eso nosotros tenemos que combatir esa carne con la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para poder que la carne baje y que el espíritu suba, y tener esa herramienta cuando la carne viene y poder combatirla. Les voy a contar un secreto, no se lo cuenten a nadie. Que no salga de Centroamérica. Que no salga de Centroamérica. Usted va a decir, ¡ay, pastora, usted! Pues sí, porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. A mí me encanta escuchar noticias. Rick sabe, a las 12 en punto la mujer ya está encendiendo noticias y todo eso. Y yo me sentía muy fuerte para que todo esto del COVID, ¿verdad?, no me afectara. Resulta que la semana pasada, o cuando empezaron a subir los casos, un día noté que inmediatamente que vi la gente que se había muerto y todo, mi espíritu se contristó, y yo me sentí como que se me demudó mi rostro y yo me sentía realmente mal. Mi corazón empezó a palpitar yo le decía, es que siento que se me va a salir el corazón. Y me di cuenta que empecé a sentir tristeza, empecé a sentir hasta cierto punto mucha ansiedad y mucho temor. Y estaba como abriendo la puerta a eso, ¿verdad? Entonces yo compartía con mi esposo y con mi hija, gracias a Dios tengo la libertad, compartí con ellos y los dos empezaron a ministrarme e hice un alto en mi vida. Digo, yo no puedo seguir así. ¿Por qué? Porque le estoy abriendo la puerta a esa naturaleza. Yo fui una persona muy temerosa en el pasado. Yo fui una persona muy tímida, muy introvertida. Y ese viejo hombre quería salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hice un alto en mi vida, combatí eso con la palabra de Dios, empecé a buscar cualquier cantidad de versículos que me hablaran de lo que Dios demanda con el temor, que siempre, yo no sé cuántas palabras de no temáis hay en la Biblia. Y empecé a apoderarme de ellas, puse toda mi ansiedad, puse todos mis temores y empecé a liberarme. Tuve que hacer un alto. También no escuchar noticias todo el tiempo porque me di cuenta que ya me puede afectar. Entonces ya no las escucho tanto. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que esto es como cuando uno hace ejercicios. Si queremos cambiar estos gorditos, yo he sido una mujer que me ha gustado mucho hacer ejercicios, pero tengo un montón de tiempo en que los dejé y he empezado a ver mis gorditos, mis llantitas, ¿verdad? Y entonces... Pero así me gustas. Gracias, mi amor. Pero si yo quiero botarlos o que se me vayan, tengo que hacer ejercicio, pero me da pereza ya. Entonces no puedo pretender. Espiritualmente es lo mismo. Tengo que tomar una decisión y decir, hasta aquí voy a hacer ejercicio. Tengo que hacerlo. Pero no la he tomado. Pero en las cosas espirituales es igual. Si usted no ejercita su espíritu con la palabra de Dios, con comunión con Dios, cuando ese viejo hombre se quiere manifestar, cuando usted se maja un dedo y lo que quiere salir de su boca son sapos y culebras, ahí usted tiene que decir, algo está pasando con mi vida. Cuando su hijo le hace algo y usted le grita, algo está pasando con su vida. El viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, quiere salir. Entonces necesitamos, con la palabra de Dios, necesitamos volver a la palabra de Dios. Si usted quiere vivir una vida en santidad, donde el Espíritu esté aquí y su carne esté aquí, usted tiene que estar en comunión con Dios. Así es. Mi amor, doña Marixa León dice, es por su misericordia. Amén. Amén. Es así. Así es. Doña Margarita, esto tengo que leerlo porque qué bueno, dice, gloria a Dios por las personas que predican la palabra de Dios. Gracias, doña Margarita. Dios la bendiga. Aleluya. A usted y a su familia, Amén. a don Germán. Los amamos muchísimo. De verdad que tienes toda la razón. Nosotros tenemos que cuidar de que la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, como se le llama en las escrituras también,
que no sea el que controle nuestras vidas. Porque hay gente que predica, bueno, es que cuando usted viene a Cristo, su vieja naturaleza desapareció. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. Tenemos una lucha. Pablo nos habla de esa lucha entre el espíritu y la carne. La naturaleza pecaminosa o el viejo hombre es la carne. Es nuestra carne que está luchando para salir. Y si nosotros no ajustamos las cosas y nuestras vidas, y si no vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra, escuchando mensajes que te edifiquen, que edifiquen tu vida, que te ayuden a levantarte, a seguir adelante, aún en tiempos como estos que estamos atravesando, que son difíciles, pero usted sabe que usted tiene la certeza de que Dios está con usted, de que la palabra de Dios te apoya, hay promesas preciosas para tu vida. Tenemos que mantenernos conectados con Dios y su preciosa palabra y con la iglesia. El error más grande que la gente está cometiendo en este tiempo es que se desconectan, mi amor, de la iglesia. Como ahora no hay que ir a la iglesia, entonces ya se desconectaron. Y si eran medios tibiezones, ahora están fríos, congelados, ¿verdad? Porque eso sucede y el enemigo se aprovecha. Este es un tiempo para buscar la presencia de Dios, no es para alejarse de Él. Tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor. Y es muy importante, Gordo, porque este tiempo que estamos viviendo de ahí es atípico, ¿verdad? Nunca antes en nuestra historia, por lo menos esta generación lo había vivido. Y es muy fácil desconectarnos y es muy fácil entrar en temor, es muy fácil entrar en ansiedad y que esa naturaleza, ese viejo hombre empiece a salir, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que estar conectados con la iglesia, con la palabra de Dios, con nosotros como pastores, ¿verdad? Para estarles ayudando. Yo siempre les digo a las mujeres, si usted se siente mal y tiene ganas de pegarle un grito a alguien, llámeme. No me lo pegue a mí, pero llámeme. Ni a mí tampoco, por favor. Escríbame para poder escucharla, porque a veces necesitamos ser escuchados en este tiempo, ¿verdad? No permitas que el viejo hombre salga a relucir en este tiempo. Así es. Saludamos a Yami Camarena, la pastora del Centro Victoria de Ciudad Colón. Los bendecimos, es una iglesia preciosa. Si usted está en esa zona, búsquelos, asista a esa iglesia, apóyelos. Conéctese con ellos también, son gente buena, gente preciosa, igual a los que están en la zona de Sabana, ¿qué es eso? Sur. Sabana Sur, ahí está el Centro Victoria Cristiana, buenos amigos nuestros, los amamos, pastores preciosos, Alejandro y Paulita, son gente de buen corazón. Usted tiene que conocer, hay pastores y hay pastores, ¿ok? Hay pastores con buen corazón, pastores comprometidos con la palabra y no están buscando el beneficio personal. Y yo les puedo recomendar a estas dos parejas que son gente buena, de buen testimonio, buenas familias, en fin. Les recomiendo a estos pastores preciosos que amamos muchísimo. Bueno, continuamos, mi amor. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. O sea que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él empieza un proceso. El Espíritu Santo no es que de la noche a la mañana ya sos 100, ¿verdad? Porque no es cierto, todos llevamos un proceso. Yo estoy en un proceso, mi esposa está en un proceso, usted está en un proceso, pero dependiendo de nuestra obediencia, ese proceso será más ligero o más lento, ¿verdad? Entonces, sometámonos al Señor y lo primero que Dios empieza a hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, si recordamos la semana pasada, yo les decía que Dios puede cambiar a los demás, a la gente. Dios puede cambiar tus circunstancias, Dios puede cambiar tu situación financiera, Dios puede cambiar tu enfermedad, pero sobre todo Dios te puede cambiar a ti. Hoy estamos hablando de las cosas que Dios hace cuando te empieza a cambiar a ti o cuando te cambia a ti. Y por eso te estamos hablando de que tu naturaleza pecadora puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar esa naturaleza pecadora? A través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
No hay tal cosa como cambio de naturaleza pecadora, como una transformación interna en el espíritu, si no es por medio de la obra de Cristo Amén. Jesús en la cruz del Calvario y la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, eso es importante que lo entendamos, porque Dios va a empezar a hacer una obra en tu vida y va a usar al Espíritu Santo y va a usar su palabra, porque a veces la gente se desconecta de la palabra. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no conoces su palabra? Ahí es donde Dios te da dirección. Hay gente que anda buscando en sueños, ¿verdad? En señales, ¿verdad? A ver si sale un rayo con la forma de una S, me hago sapricista, no sé, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, muy Gedeón, ¿verdad? Muy tipo Gedeón del Antiguo Testamento. Y Dios no se opone a eso tampoco, pero yo creo que estamos en tiempos bajo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto está establecido bajo mejores promesas. Y yo creo que Dios nos habla por medio de su preciosa palabra. Amén. Hay gente que anda buscando, van a buscar al profeta, van a buscar a aquel apóstol, no busque, métase en la palabra de Dios y Dios te va a hablar. En la medida que tú lees y meditas en la palabra, el Espíritu Santo de Dios va a empezar a hablarte a tu vida personalmente. Qué lindo Estoy es, Gordo, seguro que sí. ver cómo usted encuentra la solución en la palabra de Dios para cualquier problema de tu vida. Así Hay una es. solución, pero a veces es más fácil para nosotros poder pedir ayuda a otra persona antes de nosotros esforzarnos y investigar, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Eso es un bienestar para nosotros. Cuando nosotros realmente queremos estudiar la palabra de Dios, debemos invertir tiempo. Todo es un sacrificio, como les decía ahora lo del ejercicio. Si queremos ver resultados cuando nos ejercitamos, tenemos que sacrificarnos, sudar fuerte, ¿verdad? Y hay dolencia en nuestro cuerpo y todo. Bueno, cuando queremos crecer espiritualmente, también necesitamos pagar un precio. Así es. Ese precio es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar de noche y de día, como dice su palabra, meditar en ella. Ahora estoy haciendo un devocional donde estoy hablando, o sea, es sobre meditación de la palabra de Dios. Entonces le dan a uno un versículo y usted empieza a meditar ese versículo y yo lo agarro como, lo leo, lo releo y lo vuelvo a leer y empiezo a ver cada cosa, cada palabra y empiezo a desmenuzarla, porque así es como estudiamos la palabra de Dios. Ese versículo no se me va a olvidar porque yo estoy todo el día meditando en él, ¿verdad? Entonces cuando viene ese viejo hombre, cuando viene alguna circunstancia, yo agarro la palabra de Dios y me defiendo con la palabra de Dios ante la vieja naturaleza. Así es, mi amor, así es. 2 Corintios 5:17, con eso cerramos este punto porque creo que hemos tomado un poco más de tiempo en él, pero creo que es muy importante, es fundamental este punto, saber que Dios ha transformado por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza está ahí, todavía quiere salir a luz, ¿verdad? Si nosotros no controlamos a esa vieja naturaleza, ella va a tener control de nosotros, como la carne. Si no controlamos la carne va a controlarnos a nosotros. ¿Cómo controlamos la carne? Por medio del Espíritu, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, levante su mano ahí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas las cosas en nuestra vida son hechas nuevas cuando venimos a Cristo Jesús, porque Cristo empieza una nueva historia. En Cristo usted está como la historia en general, antes de Cristo y después de Cristo. Así sucede cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. Hay una historia antes de Cristo, una historia después de Cristo. Bueno, mi amor, pasamos al segundo punto, y es que la palabra de Dios puede cambiar la forma en que ves la autoridad. Qué importante es esto, porque pocas personas disfrutan de la sujeción a la autoridad, ¿verdad que sí? A nadie le gusta, o sea, la mayoría de las personas son rebeldillos, que llaman, ¿verdad? Sí. Son rebeldillos. Hoy en día tenemos hijos rebeldes, tenemos empleados rebeldes, tenemos maridos rebeldes, ¿verdad? Mujeres rebeldes. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Pero la palabra de Dios nos garantiza que Él nos honrará si nos sometemos a autoridades morales. ¿Okay?
autoridades que caminen y hagan la voluntad de Dios. Entonces hay una promesa en esa área. Romanos 13:1 es el pasaje que vamos a leer como guía. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que someternos a las leyes. Hoy en día hay gente que dice, ¿verdad? La ley, ¿cómo es que dicen por ahí? Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y nosotros los ticos somos buenísimos en eso. Hay una ley y ya inventamos cómo brincarnos esa ley. No hay más que verla, gordo. Digamos, en este tiempo, con eso de la restricción vehicular, el montón de ¿cómo se llama? Etiquetes que han hecho. Multas y todo eso, porque la gente no quiere sujetarse a las autoridades. Yo recuerdo, yo soy una persona que aprendí desde muy pequeña a estar sujeta a la autoridad. Siempre me enseñaron a respetar a los adultos, a hablarles con respeto y a las autoridades, ¿verdad? Siempre y cuando lo que me están enseñando, lo que me están pidiendo, esté de acuerdo a la palabra de Dios. No me pongan a hacer cosas que no sean contra la palabra de Dios. Y uno de los aspectos que yo tengo mucho respeto es con las leyes, ¿verdad? Cuando yo hice el curso de manejo, cuando leí todo el folleto eso, yo me lo aprendí y yo dije, yo voy a ser una mujer que va a manejar, tal vez manejo como una abuelita, dirían algunos, pero soy muy precavida, porque para mí la autoridad es muy importante. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo un alto de esos que uno dobla a la izquierda y estaba en verde y yo era la primera, entonces yo arranqué, pero había un tráfico ahí que estaba dando indicaciones. Entonces él me paró y me dijo que no cruzara, pero yo me confundí y me puse nerviosa y seguí. Ese hombre me paró y me ha pegado una regañada. Y pueden imaginarse cómo Ni el estaba esposo yo. la regaña. Sí, me pegó una regañada. Yo me disculpé, bueno, a más no haber, yo iba llorando para mi casa, porque me sentía tan mal, tan culpable de haberle fallado a ese tráfico. Yo decía, ¿cómo le fallé? ¿Cómo no le hice caso? ¿Verdad? Porque yo he sido muy sujeta. Nosotros hemos sido muy sujetos a la autoridad espiritual. Para nosotros, los pastores que Dios ha puesto en autoridad, nosotros siempre que estuvimos bajo autoridad, todavía estamos bajo autoridad, nuestro pastor Dan, pero cuando estábamos como nada más miembros, líderes, hemos sido muy sujetos, porque yo creo que Dios honra la autoridad. Así es. Dios honra cuando usted es sujeta. Yo lo veo con nuestros líderes yo creo que nos sujetan, o sea, son personas que nos respetan como pastores, ¿verdad? Nosotros no los vamos a poner a hacer algo que sea en contra de la palabra de Dios. No queremos ser tampoco imponentes en nuestras cosas, pero qué lindo es saber que alguien respeta nuestra autoridad. Eso para nosotros es muy importante, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros como ciudadanos también aquí en la tierra, porque a veces los cristianos quedamos muy mal por eso también, por insujetos, por malcriados a veces. Entonces nosotros debemos dar un testimonio también en eso. Y yo creo que Dios, a través de su palabra, como les dije yo al principio, siempre hay una solución. En la Biblia tiene una solución para todo. Entonces, a través de su palabra, Dios nos está hablando también, nos manda a sujetarnos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces, debemos de dar un testimonio en eso, ¿verdad? Que ese viejo hombre no se manifieste cuando un tráfico te pare y lo vayas a tratar mal porque te estaba bajando las placas en este tiempo. La culpa es suya, no del tráfico, ¿verdad? Y no se enoje y sale con esa después persona. En YouTube. Y después alguien lo está filmando y sale ahí, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos que ser responsables hasta en esas pequeñas cosas que habla la Biblia, pero que son muy importantes para nosotros crecer también y dar testimonio espiritualmente. Así es. Ahora, muy importante en este punto, mi amor, porque a veces creemos que la sujeción tiene que ser ciega. Y yo creo que es importante que entendamos que la palabra de Dios es nuestra norma de conducta y de moral. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Cuando Pablo nos habla de esta sujeción, no está hablando de que tenemos que sujetarnos a autoridades que no siguen la palabra de Dios o que no respetan la palabra de Dios.
Si usted lee, y de hecho ese pasaje tienes que leerlo a la luz de todo el contexto de las Escrituras, porque si usted ve a través de las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos ejemplos uno tras otro donde hombres y mujeres de Dios se opusieron a someterse a autoridades que pretendían que hicieran cosas que estaban en contra de los mandatos de nuestro Padre Celestial. Si recordamos en los tiempos de Moisés, cuando Moisés estaba recién nacido, el faraón había mandado, que podemos decir que era el presidente de la nación egipcia, la nación más importante en ese momento histórico, y él mandó a las parteras que atendían a las mujeres hebreas que mataran a los niños, a los varones, y dejaran vivas a las niñas. Y estas parteras se opusieron a la dirección que les dio el presidente, el faraón, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos. Y vemos otro ejemplo en Daniel capítulo 3, vemos como Nabucodonosor puso un decreto en donde todos tenían que adorar a una estatua que él erigió de 30 metros de oro, etcétera, etcétera. Usted léaselo ahí en Daniel capítulo 3. Y Sadrach, Mesach y Abednego, los tres judíos, los tres hebreos, amigos de Daniel, se opusieron a hacer eso. Dios nos puede librar de esto y nos puede librar de su mano también. Pero y si no lo hiciera, aún así, nosotros no nos vamos a someter a su autoridad. Y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Obedeces a los hombres? ¿Obedeces leyes que son totalmente contrarias a la palabra de Dios? ¿O estás obedeciendo a Dios y su preciosa palabra? Hazte esta pregunta en esta mañana, porque tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que obedecer a Dios. Ok, seguimos. Siguiente punto es: la palabra de Dios puede cambiar la forma en que ves a tus hijos. Qué importante es esto, mi amor, porque Dios puede cambiar la manera en que vemos a nuestros hijos. Yo no sé cuál es la situación que tienes con tus hijos. Nosotros tenemos una hija que es una bendición, es una mujer que admiro muchísimo, es una mujer que tiene un carácter bien interesante, ¿verdad? Yo aprendo de ella todos los días, es un carácter fuerte pero firme, buena persona, de sentimientos que a veces a mí me sorprenden, ¿verdad? De buenos sentimientos que tiene, buena persona, dadivosa. Y yo de verdad que yo admiro a mi hija y estoy tan agradecido con el Señor por la obra que está haciendo en ella. Y yo sé que el que inició la buena obra la perfeccionará en su vida. Yo sé que Dios tiene un llamado para nuestra hija. Estoy convencido totalmente de eso y no me canso de darle gracias a Dios porque Él perfeccionará su obra en su vida. Y hermanos, tenemos que aprender que a veces nuestros hijos se nos salen un poquillo del canasto, ¿no es cierto, mi amor? A veces los hijos se nos van un poco, ¿verdad? Pero tenemos que creerle al Señor que el Señor tiene cuidado de ellos, que el Señor los va alineando, que el Señor los va atrayendo, ¿verdad? Y en eso tenemos que ser como el padre en la historia, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos que ser como ese papá. Cuando lo vemos a distancia, corremos hacia ellos y les echamos los brazos, los besamos, les cambiamos sus ropas sucias, ¿verdad? Y les ponemos ropas nuevas. Es básicamente aceptarlos, recibirlos, amarlos. Amén. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Salmo 127:3 nos dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Tu hijo, ese hijo, aunque ande en malos caminos, es una recompensa de parte de Dios. Tenemos que enseñarle la palabra, porque puede ser que nunca le enseñaste la palabra, ande en malos caminos y ahora usted quiere que Dios se lo cambie. Bueno, hay que empezar a sembrar la palabra de Dios en su vida. 20 años de sembrar mal no cambian 5 meses de estar en el Señor o 5 meses de estar, pero Dios va a hacer la obra porque esa es la promesa. Pero tenemos que empezar a sembrar bien en ellos, a sembrar la palabra, a hablar la palabra, no estarlos recriminando todo lo malo que hacen, ¿verdad? Ellos saben que están haciendo mal. Ellos no son tontos, son más vivos que nosotros, créanme. Mi hija es mucho más inteligente que yo. Eso puede usted tenerlo por seguro. Me encanta el versículo que sigue, Gordo, que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. El ser padre es un privilegio que Dios nos dio. Así es. Y Dios los puso en nuestras manos a nuestros hijos. Somos
tenemos que ser buenos mayordomos con ellos. Por eso que es importante los que tienen hijos pequeñitos, que empiecen a inculcar la palabra en ellos, pero también que empiecen de su boca, de sus labios, salga palabra de bendición para ellos. Yo conozco padres que les gritan, que les hablan feo, que los sacan de quicio rapidísimo o tienen situaciones y se desquitan con sus hijos. Ellos no tienen la culpa de nuestras frustraciones. Nosotros como padres debemos de bendecir a nuestros hijos. Así es. Yo recuerdo que a mí me costó mucho quedar embarazada, entonces nuestra hija ha sido tan deseada, ¿verdad? Fue tan deseada que desde que ella estaba en nuestro vientre, de mi vientre, no, bueno, sí, en los dos, porque los dos nos embarazamos, ¿verdad? Sí. Empezamos a declarar el Salmo 1 en su vida. Y un día estábamos riendo porque Ricardo siempre, aún tan grandota como está, si ella está en nuestra casa o nosotros aquí con ella y cuando ella se va a acostar, nosotros se lo recordamos siempre, ¿verdad? Ella se lo sabe de memoria, por supuesto. Pero un día Ricardo se lo dijo y dijo una palabra ahí atravesada, como que no iba según y ella le dijo, no papi, así no es, está limpieza decirlo, ¿verdad? Qué importante porque es un versículo de bendición. Se dan cuenta, los alumnos superan al maestro. Es un versículo de bendición. Y nosotros hemos visto esa bendición de Dios sobre nuestra hija a través de los años. Qué importante es hablarle a nuestros hijos palabras que lo edifiquen, palabras positivas. No le digas a tu hijo, no sirves para nada, eres un idiota, por eso te va mal en la escuela, por eso nadie te quiere. No, cuando usted quiera salir eso de sus labios, dígale, Señor, pon un guarda en mi boca. Pon un guarda en mi boca, porque los niños o los hijos son el reflejo de lo que nosotros somos en el hogar. Y si usted empieza a hablar palabras negativas sobre ellos, si usted empieza a hablar cosas feas, a la postre se va a ver sus hijos como son, ¿verdad? Entonces es importante en este tiempo, porque yo sé que este es un tiempo difícil para muchas mamás, especialmente para los que tienen niños, tener que sentarse con ellos, poder darles las clases virtuales, ayudarles, ¿verdad? Es un tiempo difícil y es muy fácil que usted pierda la dulzura de carácter porque el niño está distraído, porque se puso a jugar en vez de estar poniendo atención. Es muy fácil, hermanos. Entonces, controle su carácter, hable palabra de bendición para sus hijos, empiece a declarar. Nosotros hemos declarado, como les digo, desde que estaba en nuestro vientre, hemos declarado solo palabra de bendición. Yo creo que de nuestros labios nunca ha salido nada negativo a nuestra hija. Siempre le hemos dicho, ella es súper inteligente, solo cosas positivas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros sembramos la palabra de Dios de ellos, dice que nunca, aun cuando estén viejos, no se apartarán de ella. Podrán desviarse, como dice Ricardo, podrán moverse de un lado a otro, pero ellos regresarán a la palabra porque nacieron en ese vínculo donde Dios los trajo a un hogar de bendición. Así que hermanos, si usted tiene hijos jóvenes o tiene adolescentes aún mayores y viven con usted, siempre declare la palabra de Dios, aún si no están viviendo con usted, ore siempre por ellos, porque Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que usted hizo con sus hijos, porque Él los puso en tus manos y como buen mayordomo, Él quiere que nosotros seamos igual, ¿verdad? Entonces así tenemos que tener mucho cuidado en esa área también. Amén. Ahora, tenemos que entender esto. Nuestros hijos nos pueden fallar. Nosotros podemos fallar a nuestros hijos. Pero tenemos que confiar que aquel que no falla, Él los atraerá hacia casa nuevamente. Esa es la promesa de Dios y es una promesa que se va a cumplir. Créale al Señor. Yo no sé cómo andan tus hijos en este momento. A veces los padres son los últimos en darse cuenta, ¿verdad? Porque eso sucede, ¿verdad? A veces creemos que todo está bien y las cosas no andan tan bien, pero usted tiene que confiar en el Señor y tiene que creerle al Señor de que Él tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas. Amén. Y que Él los va a bendecir. Hermano, si usted es un hombre, una mujer de Dios, si usted ama a Dios, si usted quiere honrar a Dios, yo sé que Dios lo va a honrar a usted y Dios va a honrar a sus hijos. Amén. Créale al Señor. Acérquese a Él. Si has andado ahí medio lejos, este es un tiempo para decir, Señor, yo quiero poner mi familia en tus manos. Ponga en las manos de Dios a su familia en este momento. Levante su mano ahí donde está y el Señor, yo te entrego mi familia.
Yo te entrego mis hijos, yo te entrego mis hijas, yo te entrego mi esposa, mi esposo. En el nombre de Jesús te entrego mi vida, Señor. Empieza en mí, empieza a operar en mí. Ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a ser una mejor madre. Ayúdame, Señor, en este momento porque yo quiero honrarte a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios quiere hacer algo especial y precioso en nuestras familias y especialmente en nuestros hijos. Amén. Amén, amén. Amén. Ok, siguiente punto. La palabra de Dios puede cambiar la forma en que ves tu trabajo. Qué importante, mi amor. Porque hoy en día mucha gente ha perdido el trabajo. Oramos por ellos. Si usted está en esa situación, oramos en el nombre de Jesús que el Señor provea un trabajo que sea mejor todavía que el que tenías y que haya provisión para tu casa, para tu familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero el trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es algo que Dios nos da, que produce significado, reconocimiento, provisión para el sostén tuyo y de tu familia. Eclesiastés 5:19 nos dice, vea lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 19. Leo la Nueva Traducción Viviente por si acaso te parece un poco diferente. Dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Aleluya. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. No hay nada mejor que disfrutar de lo que hacemos, ¿no es cierto? No hay nada mejor. Y hermanos, yo sé que a veces uno no disfruta tanto lo que hace. A veces no lo disfruta tanto. Yo recuerdo, no sé por qué voy a contar esto, pero creo que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón y siento hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo era más joven, recién casado, yo trabajaba en una empresa que se llama FEDECOP. Trabajaba en la contabilidad. Y toda la gente sabe que yo iba a trabajar en esa área como oveja al matadero. Como oveja al matadero. Pero Dios a través del tiempo, no solo Dios usó eso en mi profesión, ¿verdad? Porque obviamente está relacionado con el área financiera, sino que además Dios me permitió conocer gente buenísima, lindísima. Yo tenía amigos ahí, gente buena, gente de buen corazón. Yo recuerdo a Mario Acuña, a Fernando Camacho, a Giovanni Rivas, me acuerdo de doña Rocío Fuentes, gente buena, gente de esas que usted dice, qué buena persona es esa. Y todavía lo recuerdo con cariño, con aprecio, ¿verdad? Y el Señor me permitió, aunque a mí no me gustaba, Él fue cambiando esa actitud y me permitió no solamente conocer gente muy buena, sino que después en mi futuro, Dios usó eso y ese tiempo, y pasé 3 años trabajando ahí con ellos, y ellos hacían más agradable mi trabajo. Mucho más agradable, porque eran verdaderamente buenas personas. Yo los bendigo donde quiera que estén. No los he vuelto a ver durante décadas, pero de verdad les mando de corazón una bendición de parte del Señor. Les deseo lo mejor de lo mejor, porque yo sé que son buenas personas. Ojalá estén muy bendecidos y muy prósperos en el nombre de Jesús. Pero hermanos, de verdad tenemos que apreciar el trabajo. Ahora yo quiero darte otro ejemplo. Y este ejemplo yo lo había dado anteriormente. Es el ejemplo de mi papá. Mi papá trabajó durante alrededor de 35 años en la embotelladora tica Coca-Cola. Todos la conocen. Creo que ha cambiado el nombre a través del tiempo, pero él trabajó 35 años. En los 35 años que trabajó ahí, por lo menos en el tiempo que estuve yo antes de casarme, y siendo un niño y adolescente, mientras él trabajaba ahí, nunca lo escuché hablando mal de su empresa. Nunca lo escuché decir algo malo de sus jefes, de sus patrones, de su empresa en general. Mi papá defendía la Coca-Cola a capa y espada. Dios guarde y nosotros tomáramos una Pepsi-Cola, ¿ok? Porque entonces la exhortación venía, ¿verdad? Y yo respetaba eso y siempre, pues yo decía, bueno, cuando mi papá deje de trabajar en la Coca-Cola me tomo una Pepsi, ¿verdad? Pero siempre respeté eso porque yo apreciaba que él verdaderamente respetara y honrara su trabajo. Y es algo que él nos enseñó a nosotros los hijos, a mí y a mis hermanos. Y de verdad que apreciamos eso de mi papá, que yo nunca lo escuché, de verdad. No estoy tratando no sé, ganar puntos con mi papá. Nunca lo escuché, nunca lo escuché hablando mal de su empresa. Y de verdad que eso lo apreciamos. Sí. Yo recuerdo una vez, la primera vez que fui a almorzar con don Enrique, con la familia,
Y todos pidieron y para mí fue normal pedir un Square. Todo el mundo me volvió a ver como, te van a guindar, Fuera de ¿verdad? aquí. Sí. Casi termina el noviazgo ahí en ese momento. Pero hermanos, qué importante eso que decía Ricardo, ¿verdad? El bendecir nuestro trabajo, el estar agradecido. Muchas veces Dios usa ciertos trabajos para que sea como una escala para llevarnos a otro lado, ¿verdad? Entonces es un privilegio tener un trabajo, más hoy en día, si usted tiene un trabajo es un privilegio porque mucha gente no tiene trabajo en este tiempo. Bendiga su trabajo, bendiga a sus patrones, bendiga todo lo que usted hace, dele gracias a Dios de que usted tiene ese trabajito, que puede mantener a su familia, Amén. ¿verdad? Que pueda, tal vez es un escalón que Dios tiene ahí para llevarte hacia donde usted quiere ir, porque tal vez no estás contento, pero si tienes una buena actitud, le aseguro que ese proceso puede ser más corto a que si usted tiene una mala actitud, porque Dios te quiere llevar a ese otro lugar, pero con una buena actitud, que haya un corazón agradecido en usted. Así que sea agradecido con Dios hasta en esas cositas que uno dice, pero qué raro, ¿verdad? En mi trabajo, pero esas cosas son importantes también para el Señor. Así es. Doña Marixa León dice, puro Mike, con Elise y claro. Igual. Igualito a Michael. Dios guarde uno, contrate algo que no sea Ise o Colby, ¿verdad? Porque el hombre se Yo molesta. tengo claro y vieras lo que es escuchar a Michael. Bueno, Michael, ahí le mandamos un saludo. Se siente traicionado por mí. Ahí le mandamos un saludo, yo soy fiel. Okay. Oramos por trabajo, por puertas abiertas. Amén. Oramos que si usted está en ese momento atravesando la posibilidad de un despido o fuiste despedido, en el nombre de Jesús, que se abran puertas. Amén. Dios Amén. es el Dios que abre puertas que no se cierran y cierra puertas que no se abren. Amén. Así es que confía en el Señor, créele al Señor en esta mañana que Él tiene una puerta abierta para ti en ese trabajo. Y yo envío esa palabra de bendición para ustedes que en este momento no tienen trabajo. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús trabajos nuevos, mejores, Señor, oportunidades, promoción y aumento para mis hermanos que en este momento están atravesando por una situación de desempleo. Padre, gracias que tú traes la provisión. Ellos son diligentes y como son diligentes van a ser bendecidos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, terminamos con este último punto, mi amor. La palabra de Dios puede cambiar tu enfoque. Estamos hablando de cosas que Dios cambia en nosotros, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios puede cambiar nuestro enfoque. Qué egoísta es el ser humano, ¿verdad que sí? Yo me asombro. Por eso a veces a mi hija me sorprende a mí, porque ella es súper dadivosa. A ella yo le digo, mi amor, más bien tienes que controlar eso, ¿verdad? Porque ella es demasiado dadivosa. Porque abusan de ella. Abusan de ella. Pero es porque tiene un buen corazón. Y a mí me alegra eso. Yo le digo, mi amor, sigue siendo así. La verdad es que necesitamos más gente así, con buen corazón, dispuestos a ayudar, a colaborar, a ser solidarios. Yo creo que si hay un tiempo en donde tenemos que ser solidarios es en este tiempo. Tenemos que aprender a ser solidarios con aquellos que tienen menos, con aquellos que están atravesando situaciones difíciles en su vida. Ve qué interesante lo que dice Efesios 6:8. Te leo el principio del versículo. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de parte del Señor. Ese recibirá del Señor. O sea, lo que usted hace, el Señor se lo devuelve. También el dicho ¿verdad? Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos, ese es el estilo de vida que Dios quiere que usted y yo tengamos, un estilo de vida cristiano práctico, en donde nosotros ayudamos, somos solidarios con los demás, no estamos en esa burbuja, ¿verdad? Porque sí, entiendo, es un tiempo de burbuja familiar, yo lo entiendo, lo respeto, lo cumplo, pero también es un tiempo donde nosotros tenemos que ver que aquellos que están en otras burbujas tienen necesidad. Amén. Y si podemos ayudar, hermano, porque esto es para aquel que puede hacerlo, obviamente, pero si usted puede ayudar, si usted puede colaborar, lo menos que podemos hacer es orar por ellos. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así es que si usted es un justo y usted ora por esas personas, si usted no tiene la capacidad para ayudar, esa oración puede mucho, pero si usted ora
y además acciona esa oración y tienes la capacidad para ayudar a otros, ser solidario con ellos, gloria a Dios, porque yo sé que vas a ser más bendecido tú, porque sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿No es cierto? Aleluya, aleluya, así es. Hermanos, Ricardo ahora decía, a veces somos tan egocéntricos, y es cierto, inclusive en la oración somos muy egocéntricos, porque oramos solo por nuestras necesidades, oramos por lo que estamos necesitando en ese preciso momento, y se nos olvida tanta gente que necesita. La oración de la cabra. Dame. Ok, muy malo ese chiste. Sí, no, pero ese es de mi papá. Me quedé yo. ¿Cuál oración de la cabra? Bueno, la cosa es que si algo me ha ayudado a mí en este tiempo, es precisamente, tenemos 5 meses de estar intercediendo por las peticiones de las necesidades de las personas todos los días. El único día que nos damos libres son los domingos, pero todos los días de 6 a 7 de la tarde, de la noche, estamos orando, intercediendo. ¿Por qué? Porque quitamos el enfoque de mis necesidades, de lo que yo estoy pasando, de que me siento mal, de que estoy enferma, de que me hace falta dinero, de que estoy sin trabajo. Cuando uno se enfoca en otra cosa, cambia ese enfoque, ¿verdad? Y es también para ayudar a otra persona, como que olvidamos eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Aún en la oración también, cuando nosotros nos hacemos a un lado y empezamos a interceder, vieras, tenemos, yo no sé, como 50 peticiones que están ahí, el Señor ha ido respondiendo una a una de ellas, ¿verdad? Y aún tenemos muchas más, y cada día que preguntamos, ahí salen una que otra nueva, pero estamos intercediendo, más bien esa hora como que no nos alcanza, ¿verdad? Cuando estamos orando por cada persona. Pero cuando yo aprendí a interceder más, esto me ha ayudado mucho porque aprendí a interceder más por las necesidades de los demás, que a veces se me olvida orar por las nuestras, se me olvida orar por mí, pero qué satisfacción es saber que yo estoy elevando una oración y que está subiendo hasta el trono de Dios, que ha salido de mis labios con un corazón sincero por la necesidad de mi hermano. Así que esto es como un anuncio para invitarlos. Todos los días oramos de 6 a 7 de la noche. Únanse a nosotros. Hay un grupo, los líderes están orando. Tenemos un grupito de líderes que estamos intercediendo. Y usted quiere unirse, sepa que a esa hora estamos orando. Y si usted tiene una petición, también puede escribirnos al WhatsApp, el 8701-8570, y nosotros la ponemos ahí en oración, y esa petición, hasta que no sepamos de usted, no la quitamos. Por eso es importante, hago el anuncio también, si usted puso una petición y ya el Señor respondió, por favor, háganoslo saber, porque si no, nosotros estamos orando, ¿verdad? Así que, hermanos, quitemos nuestro enfoque de la enfermedad, de la necesidad, y pongamos el enfoque en lo realmente importante, porque nosotros como hijos de Dios, Dios suple nuestras necesidades. Como hijos de Dios, si estamos enfermos, Él viene con su manto, con su ungüento de sanidad. Si estamos atravesando problemas difíciles en el hogar, ya sea con los hijos o con el esposo, o no sé, en el trabajo, Dios dice que Él viene y tiene cuidado de nosotros. Que Él viene y suple todas nuestras necesidades. Esas todas no es solamente financieras, es toda necesidad, toda área de nuestra vida. Entonces cambiemos el enfoque. Si sabemos que Dios, dice la palabra de Dios, que antes que nosotros pidamos ya Él sabe, ¿verdad? Entonces, si sabemos que Él sabe nuestra necesidad, cambiemos nuestro enfoque y empecemos a movernos, a ayudar a otras personas. Ayudar, si usted ve que tiene, aunque sea un paquetito de arroz, de azúcar o café, lo que sea, usted sabe que hace ser de una bendición para otra persona. Díganos, háblenos. Nosotros hemos estado ayudando a las familias, ¿verdad? Pero ha sido hemos sacado de la iglesia, ¿verdad? Pero si usted quiere cooperar, es bienvenido, hermanos. Pónganos, háblenos, mándenos un WhatsApp y nosotros con mucho gusto recogemos eso y lo llevamos a las personas que están en necesidad. Amén, amén. Hermanos, cuando Job, ustedes recordarán a Job la gran prueba que él atravesó, y cuando Job quitó su mirada de sí mismo y él empezó a centrarse o enfocarse en la necesidad de sus hermanos, de sus amigos, Job cambió su circunstancia, o Dios cambió la circunstancia de Job. Ve lo que dice Job 42:10.
Dice, y quitó Dios la aflicción de Job. Cuando quitó Dios la aflicción de Job, cuando Job hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué le parece? A veces lo que necesitamos tal vez es dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en otros que tienen necesidad. Empezar a pensar en otros que en este momento están atravesando una situación difícil en su familia porque no tienen trabajo. No son gente vagabunda. No es que están ahí, ¿verdad? Tirados en un sillón viendo Netflix, ¿verdad? No, estoy hablando de gente trabajadora que la pulsea, que andan buscando el sustento diario, pero por la situación que estamos atravesando es difícil, hermano. Hay muchos que se han quedado sin provisión en estos tiempos. Necesitamos orar por ellos, pero sobre todo necesitamos accionar la fe y necesitamos bendecirlos de alguna manera. Y ustedes saben, la iglesia siempre está dispuesta hasta donde nosotros podamos. No nos dejamos nada en ahorros, todo va invertido, hermanos, porque creemos que este es un tiempo para invertir en la gente, invertir en aquellos que tienen necesidad e invertir en el reino de Dios. Amén. Que esa es nuestra idea como pastores, hermanos. Nosotros no queremos una iglesia grande, no queremos una iglesia rica, queremos una iglesia que bendiga a los demás. Ese es el deseo de nuestro corazón. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Bueno, hermanos, yo creo que hemos aprendido en esta mañana. Yo espero que usted haya sido bendecido con esta palabra. Dey dice, Dey, ahí vi lo del chiste. No creas que no lo vi, pero no lo voy a poner porque te burlaste de mi chiste, ¿verdad? Pero no importa. Pero tremenda la historia de Job y esa es la verdad. O sea, cuando usted se enfoca en los demás, Dios tiene la oportunidad Aleluya. De enfocarse en ti. Amén. Enfócate en los demás para que Dios se enfoque en ti. Amén. Aleluya. Y yo quiero bendecirte en esta mañana. Vamos a orar, mi amor. Amén. Vamos a orar por los hermanos, hermanas en esta mañana y que Dios te guíe, Dios te bendiga y sobre todo que tengamos un cambio de enfoque en nuestros corazones y que empecemos a enfocarnos en los demás y no solo en nosotros mismos. Amén. Amén. Padre Celestial, como siempre acudimos a ti dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres el que cambia, eres el que cambia, eres el que transforma, eres aquel que produce transformación en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. Yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Ayúdanos a ser una iglesia que bendice a otros, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia donde predicamos tu palabra a las hermanas que necesitan esa palabra el día de hoy. Padre, gracias por cambiar nuestro enfoque, que tu Espíritu Santo cambie el enfoque que tenemos, un enfoque egocéntrico, un enfoque hacia nosotros mismos, hacia nuestras necesidades, y que nos enfoquemos en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, los cuales bendecimos en el nombre de Jesús en este día. Amén y amén. Amén. Aleluya.